único pecado que conduce al infierno. No lo digo yo, no lo dice una iglesia específica. Jesucristo lo reveló, y sin embargo, este pecado ha sido camuflado, disfrazado, y lo más peligroso, aceptado incluso por quienes dicen seguir a Cristo. Se ha vuelto tan normalizado que hablar de él parece ofensivo. Pero no hablar puede ser letal. Jesús no fue crucificado por predicar mensajes suaves. Fue crucificado por confrontar, por decir verdades que sacudían templos, que derrumbaban máscaras y exponían corazones. Y este pecado que Jesús denunció con mayor firmeza no fue el asesinato, ni la idolatría sexual, ni la avaricia. Fue algo más sutil, más silencioso. Un veneno que actúa en silencio, la incredulidad. Sí, el único pecado imperdonable es no creer. Pero calma, no estamos hablando solo de ateísmo declarado. Estamos hablando de algo más profundo. Incredulidad, disfrazada de religiosidad, esa que se viste de cristiano, que decora versículos, que hasta canta en el culto, pero en lo más íntimo, no confía realmente en Cristo como Salvador. Vive para sí mismo, actúa por orgullo, confía en su propia justicia. Este es el pecado que más condena hoy. Y lo más peligroso es que la iglesia contemporánea rara vez lo denuncia. Predicamos sobre comportamiento, moralidad, bendiciones. Pero ¿quién está hablando de la verdadera fe? ¿De la dependencia total de la sangre de Cristo? Jesús fue directo. El que no cree ya está condenado. Juan 3:18. Y no hay excusa. No importa si la persona fue criada en la iglesia, si participó de 1000 cultos, si fue pastor o misionero. Sin fe viva, sin verdadera rendición a Cristo, todo es vanidad. El gran problema de la incredulidad es que no tiene la apariencia de pecado. Nadie mira a una persona incrédula y piensa, ¡qué persona perversa! Pero Jesús veía lo que los ojos humanos no ven. Y es por eso que él atacaba con dureza a los fariseos, no porque fueran inmorales, sino porque tenían apariencia de piedad, pero negaban el poder de la fe. La incredulidad es traicionera porque se esconde detrás de muchas máscaras. La máscara de la religiosidad. Voy a la iglesia todos los domingos. La máscara del legalismo. Sigo las reglas de la Biblia. La máscara del activismo. Yo sirvo, yo ayudo, yo oro. Pero en el fondo, muchos hacen todo eso sin confiar en el carácter de Dios. Sin creer que Cristo es suficiente. Sin depender del Espíritu Santo para vivir. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La incredulidad es rechazar el único puente que conecta al pecador con el cielo, Jesucristo. Es por eso que Jesús decía a sus discípulos, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?» Lucas 9:41. Él no estaba hablando con ateos, estaba hablando con personas que caminaban con él todos los días. El infierno no será poblado solo por asesinos y ladrones. Estará poblado por personas que escucharon el Evangelio, pero nunca creyeron de verdad. Gente que pensó que ser bueno era suficiente. Gente que pensó que la gracia de Dios solo era una bonita idea, y no una necesidad vital. La incredulidad espiritual es como un cáncer. Comienza pequeño, silencioso, pero se esparce y mata. Y cuando se convierte en algo tolerado por la iglesia, la muerte espiritual se disfraza de comunión. Ahora vamos a dar un paso más profundo. Si la incredulidad es la semilla, todos los demás pecados son los frutos que ella genera. Porque, al final de cuentas, todo pecado nace de la falta de confianza en Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ¿qué estaba detrás de todo esto? Desconfianza en Dios. Ellos escucharon la promesa del Señor, pero, en el momento de la tentación, dudaron de que Dios quería lo mejor para ellos. La serpiente no los convenció de hacer algo malo de inmediato. Los convenció de dudar del carácter de Dios. Y esa duda, esa falta de fe, generó la caída de la humanidad. La incredulidad es la puerta de entrada a todo tipo de pecado. Las mentiras se dicen porque no confiamos en que Dios se hará cargo de nuestras necesidades. El adulterio ocurre porque dudamos de que Dios es suficiente para satisfacer nuestros deseos.
El rencor nace porque no creemos que Dios es justo y puede manejar las ofensas que nos hacen. El pecado es la consecuencia de no confiar plenamente en la bondad de Dios. Cuando no confiamos, buscamos soluciones por nuestra cuenta, en lugar de esperar y descansar en su promesa. Jesús sabía esto, y por eso decía constantemente: si tuvierais fe, moveríais montañas. Mateo 17:20. La incredulidad no es solo un error, es un rechazo directo al poder de Dios. Si realmente creyéramos que Él es soberano, suficiente y fiel, no necesitaríamos buscar alternativas para nuestro pecado. Hasta aquí hemos hablado de la incredulidad como raíz de todo pecado. Pero ahora es importante distinguir dos formas de incredulidad que se manifiestan de maneras muy diferentes. La incredulidad activa es la más fácil de reconocer. Es la que dice: no creo en Dios abiertamente, la que rechaza la fe, que niega el sacrificio de Cristo, que combate la verdad del Evangelio de manera directa. Este tipo de incredulidad es frontal, como los fariseos en tiempos de Jesús, que lo cuestionaban y rechazaban su mensaje sin ningún tipo de reserva. Era una incredulidad que atacaba el corazón mismo de la fe. Pero, aunque es la más obvia, no es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque, aunque descarada, la incredulidad activa está en la superficie. Es más fácil de corregir porque puede ser confrontada de inmediato con la verdad del Evangelio. Aquellos que rechazan activamente a Cristo están, al menos, conscientes de su rechazo. Pero la incredulidad pasiva es la que realmente puede destruir almas, porque no tiene un rostro tan claro. Esta forma de incredulidad se disfraza de piedad, es aquella que parece estar en la iglesia, que canta, que ora, que predica, pero que no confía en la promesa de Dios. Es la que dice: creo en Dios, pero no le creo lo suficiente para que cambie mi vida. Es la incredulidad en acción, la que se esconde detrás de las buenas obras, pero que en su corazón desconfía de Dios. Este tipo de incredulidad es insidiosa porque parece cristiana, pero no lo es. Vive en la religión externa, pero sin el cambio radical del corazón que Jesús exige. Jesucristo lo dejó claro. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Esto no es solo un problema de personas fuera de la iglesia, es un problema dentro de la iglesia misma. Es la incredulidad que nos lleva a vivir sin esperar verdaderamente en la intervención de Dios, a confiar en nuestra propia sabiduría, a tomar decisiones sin pedir su dirección. Ahora que hemos identificado la diferencia entre la incredulidad activa y la pasiva, es crucial que entendamos cómo esta incredulidad pasiva, esa que vive dentro de la iglesia, se convierte en un veneno espiritual letal. La incredulidad pasiva no se ve de inmediato. Muchas personas que la practican siguen participando en todas las actividades religiosas. Asisten al culto, leen la Biblia, oran y sirven a otros. Pero en su vida diaria, su fe no se refleja en una dependencia radical de Dios. La verdadera fe no es una actividad ocasional ni una rutina religiosa. La verdadera fe es una entrega constante. Una confianza diaria en que Dios está en control, que su palabra es suficiente y que su poder es el que sostiene nuestras vidas. Este tipo de incredulidad pasiva se presenta de muchas maneras. La fe, sin obras, que cree en Jesús, pero no confía en que Él pueda cambiar nuestras circunstancias o actuar en nuestra vida cotidiana. El cristiano que vive sin oración constante, que no depende del Espíritu Santo para tomar decisiones, pero cree que es cristiano porque asiste a la iglesia los domingos. La incredulidad disfrazada de moralidad que se enfoca en hacer lo correcto, pero no en confiar en el sacrificio perfecto de Cristo como única base para nuestra salvación. Este tipo de fe superficial es lo que Cristo condenó fuertemente, porque es una fe vacía. El mayor peligro de la incredulidad pasiva es que se camufla como algo bueno. Te hace sentir como si estuvieras en el camino correcto, pero te mantiene alejado de una verdadera relación transformadora con Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Es un llamado a la reflexión. ¿Realmente confías en Jesús para todas las áreas de tu vida? ¿O simplemente sigues un conjunto de reglas y tradiciones?
Si no estamos dispuestos a rendir toda nuestra vida a Cristo, entonces estamos en peligro de vivir una fe sin poder. En los Evangelios vemos cómo Jesús no se queda indiferente ante la incredulidad. Cuando vio que el pueblo y muchos de los líderes religiosos solo se conformaban con una fe superficial, Él fue claro y directo. En varias ocasiones, Jesús confrontó fuertemente la incredulidad pasiva de las multitudes. Él no solo vino a predicar palabras bonitas o a calmar conciencias, sino a llamar a las personas a una conversión real y radical. Una conversión que no se basa en apariencias ni en rituales vacíos, sino en una confianza total en Él como Salvador y Señor. Recuerda cuando Él reprendió a los fariseos, a esos líderes que parecían tener toda la apariencia de ser piadosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera ciertamente se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Estos líderes religiosos se conformaban con las tradiciones y la apariencia externa de la fe, pero no tenían una verdadera relación con Dios. Lo mismo sucede hoy con aquellos que, aunque no rechazan abiertamente a Cristo, viven en una fe superficial que nunca llega al corazón. La respuesta de Jesús. Para la incredulidad pasiva, Jesús no dejó a esas personas en su incredulidad pasiva. Él les llamó a un arrepentimiento genuino, a un cambio radical que comenzaba en sus corazones y se manifestaba en sus vidas. Y lo mismo nos dice hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. El llamado de Jesús no es solo una invitación a recibir un beneficio espiritual, sino a tomar la cruz. Tomar la cruz implica dejar atrás nuestras propias ideas, nuestros propios deseos y nuestra confianza en nosotros mismos, y depender completamente de Él. Solo cuando confiamos en Él para nuestra salvación, para nuestras decisiones diarias y para nuestras luchas, podemos experimentar una fe viva y verdadera, una fe que da frutos. Para derrotar la incredulidad pasiva, es necesario volver a las raíces de nuestra fe y recordar lo que Cristo realmente espera de nosotros. No es suficiente con ir a la iglesia, cantar canciones, o incluso conocer las Escrituras. La fe viva requiere una entrega radical, diaria y constante. En este punto, muchos se sienten atrapados, como si la incredulidad pasiva fuera un destino inevitable. Pero la verdad es que la incredulidad puede ser vencida si volvemos a los principios fundamentales de la fe cristiana. Jesucristo nos muestra cómo hacerlo. Reconocer la necesidad de un cambio profundo. El primer paso es reconocer que no podemos vivir una fe superficial. Si nuestra relación con Cristo no está cambiando nuestras decisiones, nuestra manera de vivir y nuestra forma de pensar, entonces necesitamos un cambio genuino. Jesús nos muestra que el camino hacia la transformación comienza con la humildad. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad de cambiar por nosotros mismos y venir a Él buscando su poder, su dirección y su gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28-2. La fe activa. Caminar con Jesús todos los días, vivir una fe activa es más que creer en Dios. Se trata de vivir cada día dependiendo completamente de Él. Jesús nunca prometió una vida fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Esto significa que debemos actuar con fe en todo momento, no solo en los días de culto, sino también cuando tomamos decisiones, cuando enfrentamos dificultades, cuando luchamos contra el pecado. Una fe activa es una que se pone en práctica todos los días, que vive de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La oración constante. Un pilar fundamental. La oración es el puente vital entre nuestra debilidad humana y el poder divino. Jesús enseñó que debemos orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. La incredulidad pasiva puede ser derrotada a través de una vida de oración constante, donde nos rendimos cada día a la voluntad de Dios. Si confiamos en la oración como un acto de rendición y dependencia, veremos cómo Dios va transformando nuestras vidas de una manera profunda.
La oración es la herramienta que nos conecta con el poder que cambia nuestras circunstancias y nuestro ser interior. Confiar en el poder del Espíritu Santo por último. La fe viva se alimenta de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos consuela y nos fortalece. Sin Él, nuestras vidas cristianas serían solo un intento de esfuerzo humano. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir una fe genuina, que se ve en nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra forma de relacionarnos con los demás. La incredulidad pasiva desaparece cuando estamos llenos del Espíritu, porque Él nos lleva a vivir como Cristo vivió, con una confianza plena en el Padre. Una fe activa y transformadora no solo cambia nuestras vidas de manera personal, sino que también tiene el poder de impactar nuestra comunidad y alcanzar el mundo entero. Jesús nos llama no solo a ser receptores de su gracia, sino a ser testigos de su amor y poder en todo lo que hacemos. Ser luz en un mundo oscuro. En el Sermón del Monte, Jesús dejó claro que su pueblo no debería esconderse, sino brillar, para que todos lo vean. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. El mundo necesita ver nuestra fe viva. La incredulidad pasiva puede ser vencida cuando mostramos una fe activa que se refleja en nuestras obras, en nuestra actitud, en nuestro amor por los demás. La fe cristiana no es un acto de privacidad, es un testimonio público de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cada acción que realizamos, cada palabra que decimos, cada decisión que tomamos, puede ser un reflejo de la luz de Cristo que arde en nosotros. Cuando vivimos con una fe viva, otros serán atraídos a esa misma luz, y entonces podrán ver el poder de Dios transformando vidas. La comunidad cristiana como un cuerpo unido además. Una fe viva no se vive de forma aislada. Jesús nos llamó a ser un cuerpo unido en su amor, y a trabajar juntos para cumplir su misión en la tierra. Porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. Cada creyente tiene un papel crucial en el cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana es un lugar donde nos apoyamos mutuamente, donde somos discípulos unos de otros, donde oramos juntos, donde nos edificamos en la fe y donde enfrentamos los desafíos de la vida unidos. Una fe activa es una fe que se vive en comunidad. No se trata solo de nuestro caminar personal con Cristo, sino de cómo ese caminar impacta a aquellos que nos rodean. El Evangelio nos llama a compartir, a servir, a amar y a ser un testimonio para aquellos que aún no conocen a Cristo. El llamado a ir y predicar el Evangelio, el último mandato de Jesús a sus discípulos, fue claro y directo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19-20. Este mandato sigue siendo vigente para nosotros hoy. La fe viva nos mueve a salir de nuestras zonas de confort y a llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas, a todos los rincones del mundo. No estamos llamados a vivir nuestra fe en silencio, sino a compartirla con valentía y compasión. La incredulidad pasiva muere cuando entendemos que nuestra fe debe ser compartida, y esto no se limita solo a predicar con palabras, sino también con nuestras acciones, nuestro amor, nuestra bondad y nuestra voluntad de sacrificarnos por los demás. El poder de una fe que transforma finalmente. Una fe activa es una fe que transforma el mundo. Cuando vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, vemos cambios en nuestras vidas. Pero no solo eso. El mundo a nuestro alrededor también cambia. Los problemas sociales, las injusticias, las divisiones entre las personas, pueden ser abordados y transformados cuando los cristianos viven de manera coherente con su fe. La fe viva es una herramienta poderosa para cambiar no solo individuos, sino también sociedades enteras. Es un testimonio de lo que sucede cuando un corazón transformado por Cristo se une a otros en su nombre. Hemos visto a lo largo de este
Video como la incredulidad pasiva es el pecado más peligroso porque, aunque no lo percibamos, puede conducirnos al mismo lugar de separación de Dios que el pecado abierto. Jesús nos llama a algo más que una fe superficial, a una fe activa que cambia corazones, transforma vidas y afecta al mundo. La respuesta no está en seguir viviendo una fe de apariencias, sino en entrar en una relación profunda y transformadora con Jesús. Una fe que se vive diariamente, que se demuestra en acciones y que se comparte con el mundo. Esa es la fe que Jesucristo reveló y que nos invita a vivir hoy. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Tu fe está viva? ¿Está transformando tu vida, tus relaciones y tu entorno? Si no es así, te animo a buscar una fe genuina, que te lleve a vivir como Cristo vivió, a actuar como Él actuó y a amar como Él amó. Completamos así nuestro video. Espero que hayas sido tocado por estas palabras y que, al salir de este espacio, tu fe sea más activa, más comprometida y más viva que nunca. Que Dios te bendiga.